¿Se ve? ¿Se escucha? Salen, me dicen si se escucha, pero ahora no se quiere escuchar ni en el teléfono, ni en la grabadora, ni en la... Me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha? Bueno, parece que sí. Chalen. Bueno, toda honra, toda exaltación. Al fin pudimos. Bueno, bendita Yahweh, te damos nuestra gratitud por haber hecho que todo esto esté bien. A veces batallamos, así que te pedimos que no nos dejes en vergüenza, bendito Abascador, delante del enemigo. Y aquí te estamos dando honra y honor y nuestra gratitud por todos nuestros Yadidín, por todos la Keilah remanente de Yasharel. Te pedimos para que nos siga guiando en toda tu verdad. Así te pedimos humildemente en esta bonita Laila To, hermosa Laila To, que seas tú hablando por medio de mí, bendita Yahweh. Estamos muy agradecidos por todo lo que tú nos das vida, nos das de salud y nos das el eje también de cada día. Así que estamos muy agradecidos, te damos nuestra gratitud. Te agradezco por todo el grupo, las 24 horas en Yahweh, que es el lugar de plegaria para todos aquellos que quieran también llegar ahí. Están invitados para cualquier hora. Ahora sí están las 24 horas a la hora que pueden ingresar a la hora que tengan tiempo, para que nuestro Abba Yahweh también vea el trabajo que se está haciendo. Por todos los que están ahí en la Ojel Moed también, que está trabajando, por la casa grande también te pedimos, bendito Abba Kadosh, para que tú nos des lo necesario para que esa casa empiece a hacer, o sea, se empieza a trabajar ahí. Pedimos para que todos nuestros Yadidín y Yadidot también den su ofrenda, que demos nuestra ofrenda, todo lo poquito que podamos para empezar esta obra. El tiempo está sobre nosotros, así que te pedimos humildemente, bendito Abacados, que nos des lo necesario para poder hacer tu obra. Todo esto te lo pedimos, Abba Yahweh, en el nombre bendito y amado de tu Hijo, Baruch Yahshua HaMashiach. Así que todo lo que tenemos es tuyo, de lo que tenemos te damos. Te pedimos por todos los grupos que están trabajando en esta obra, por todos los Yadidín y Yadidot también, y Yadidín y Yadidot que están trabajando en los grupos, y también para todos los que estamos trabajando en las transmisiones, bendito Yahweh, que nos dé la fuerza y la entereza para seguir adelante, que tu nombre se esté proclamando por todas las naciones. Amén, amén, amén.
Y vamos a empezar el y dice, aquí vamos a ver sobre la verdadera identidad del antimasía. El tema que veremos a continuación tiene que el objetivo de identificar al Rúa que está detrás de las escenas mundiales, la cual jugará un gran rol en los eventos que nos llevarán al fin del tiempo. Amén. Permítanme, voy por mis gafas. Así que aquí vemos las escenas mundiales, la cual jugará un gran rol en los eventos que nos llevarán al fin del tiempo cuando el Mashiach Yeshua venga por segunda vez. El libro de Daniel nos da mucha información sobre este asunto y de hecho el libro de Daniel forma el cuadro de referencia para el libro de Gilgayana, o sea, de revelaciones de Yahweh, mal llamado Apocalipsis, y la profecía que estudiaremos es una profecía clave para la interpretación del libro de Gilgayana. Así que aquí vemos en la palabra número 4899, que es el Mashiach, de la palabra número 4886, que es ungido, usualmente persona consagrada como un mele o sacerdote o santo, específicamente Mesías, ungido del Mesías. Y en la palabra 4886, en la palabra hebrea, Mashach, raíz primaria, que es frotar con aceite, ungir por implicación, consagrar también, pintar, elegir, pintar, unción, ungido, ungir y untar. Es lo que nos habla la. Así que primeramente vamos a empezar definiendo el término hebreo de donde proviene la palabra Cristo. Supuestamente Cristo proviene del hebreo Mashiach. Cuando acudimos al hebreo para ver qué significa Mashiach, vemos que significa ungido, consagrado, elegido, incluso hijo. Ahora allí dice que significa Cristo. No, allí no dice que significa Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente Mashiach no traduce Cristo, de manera que nosotros no emplearemos el término incorrecto de anticristo, sino el correcto de antimashiach. Amén. Y vemos en la palabra 41:51 que nos habla, dice de forma más, un hijo de Aram y sus descendientes. Y aquí vemos que más
da la palabra hijo, o sea, Mashiach, y allá de Yahweh, o sea, Mashiach es el hijo, Barú de Yahweh. En el pasú de Marcos 14:61 nos habla, ¿eres tú el Mashiach, el hijo bendito? Y Yahshua les dijo, yo soy, y me veréis al lado de Yahweh. Así que era para que el sumo sacerdote dijera, eres tú el Mashiach, el hijo de Yah, pero no pronunció el nombre del perpetuo porque sería una blasfemia pronunciarlo. Pero Yahshua sí lo pronunció, por ello que lo acusaron de blasfemo. Así que aquí vemos, ¿qué es el antimachía? La escritura hace referencia al antimachía como un personaje que iba a ocupar el lugar del verdadero Mashiach, nuestro Redentor de Yasharel, para ponerse a él. En el presente pasú vamos a descubrir quién es el antimachía profetizado en las escrituras. En Daniel 7:1 nos dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor y reinó en Babilonia desde el año 553 antes de la era de la cristiandad. Así que en Daniel 7:2 nos habla, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del Shammai, cielo, combatían en el gran mar. Así que aquí vemos cómo era lo que veía aquí Daniel. Así que los 4 vientos combatían en el mar, pero aquí lo habla perfectamente Jeremías 49, 36 al 37, y nos dice, traeré sobre el Lan los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Lan. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. ¿No se escucha de nuevo? Por ahí me dicen. Saludos para Yadira Lina, Yadira Karen, Yadir Guillermo. Me dicen si no se escucha nuevamente. Por favor. Bueno. Pero ahí dígame si se escucha. Por ahí hábleme si se escucha. Bueno, me dice el Yadir Guillermo que no se escucha. Así que en Jeremías 49, 36 al 37 nos dice, y traeré sobre el Lan los 4 vientos de los 4 puntos de Shammai, cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Lan. Y haré que Lan se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y nos dice en Revelaciones 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El mar que está formado por aguas, sabemos que simboliza naciones, pueblos, muchedumbres. Así que naciones y lenguas, todo esto lo que es el mar.
Y los vientos simbolizan el mal, la ira, espada, muerte, en otras palabras, guerras, enfermedades. Eso quiere decir que las guerras entre las naciones y pueblos empezarán a soplar. Y es como estamos viendo que ya todo esto está soplando desde hace tiempo, porque la guerra es en, en el Rúa, con enfermedades, con los aires que nos están enfermando, están contaminando todo el aire, las comidas. Así que todo esto es una guerra de estos hombres del mal que quieren acabar con la creación de nuestro Abba Yahweh. Y todo esto es una guerra entre el bien y el mal. Así que sabemos que nuestro Abba Yahweh también tiene a sus malash que nos defienden también a nosotros, y sabemos que también hay fuerzas sobrenaturales, o sea, son rúas, son o sea, rúas malévolos, que son los que están actuando y son los que están mandando todo esto a través de la gente que se ha vendido al antimachea. Así que Daniel 3 nos habla, y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y el resultado de estas guerras entre las naciones dio lugar al levantar o surgimiento de 4 bestias. ¿Qué simbolizan esas bestias? Nos dicen Daniel 7:17, el 23, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, dijo así. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, atrillará y despedazará. Las 4 bestias son 4 grandes reinos que se levantaron en el mundo antiguo. ¿Y cuáles son esos reinos? Aquí vamos a ver cuáles son. En Daniel 7:4 nos habla, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso niesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El primer reino es simbolizado como un león alado. ¿Qué reino será? En las figuras del lenguaje de la profecía se emplea frecuentemente el término vientos para indicar guerras y tempestad. Jeremías 49, 36 y 37 y Jeremías 25 del 31 al 33, que nos dice el mar o aguas representa naciones y pueblos, como hemos aprendido. Y Revelaciones 17:15 se nos dice asimismo en esta profecía que los 4 animales o esas 4 bestias que subieron del mar simbolizan 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Así que vemos en Daniel 7:17, 24 las 4 naciones prefiguradas por la gran imagen de Nabucodonosor. En Daniel 2 aparece nuevamente aquí, pero se recalcan detalles adicionales. Para la mente de un monarca pagano, los grandes reinos aparecen como ídolos deslumbrantes ante Yahweh, el creador del cielo. Aparecen como bestias feroces, sedientas de sangre. El león, conocido como el rey de las fieras, era un emblema apropiado de Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos. Isaías 13:19. Cuando Nabucodonosor marchaba a la conquista de Jerusalén, la voz amonestadora del profeta declaró: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador.
Jeremías 4:7. Entonces Jeremías 50:17 nos dice: rebaño descarriado es Yasharel, leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Las alas de águila sugieren un movimiento veloz. Otro escritor se refiere a los caldeos o babilonios como aquella gente amarga o amargada y presurosa, sus caballos más ligeros que tigres. Vendrán de lejos sus caballos y volarán como águilas que se apresuran a la comida. Habacuc 1:6-8 dice: cuán ciertas son estas palabras sobre Babilonia en el periodo del conquistador Nabucodonosor. Aquí vemos en Ezequiel 17, del 3-12, dice: y dirás así ha dicho Yahweh, Adonai, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llenas de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cocollo del cedro. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Un antiguo historiador caldeo llamado Beroso escribió: este rey babilonio conquistó a Egipto, Siria, Fenicia y Arabia. Sus proezas guerreras sobrepasaron a todos los triunfos de los que habían reinado antes que él en Babilonia. Aquí vemos el símbolo que era usado en Babilonia y podemos ver que el símbolo era un león como parte de ese símbolo. Así que el símbolo que utilizaba Babilonia era un león. Aquí hay otro relieve donde nuevamente podemos ver al león, un símbolo de Babilonia. La arqueología nos confirma entonces que este era el símbolo que se utilizaba en Babilonia y la escritura nos da un buen comienzo. Así que tal como lo indicaba la profecía, llegó el tiempo en que el león no se trasladaba ya de nación en nación. Ávido de conquista, se le cortaron las alas y se levantó de la tierra y se irguió sobre los pies a manera de hombre. Eso quiere decir que la timidez de un hombre reemplazó a la intrepidez del león. Cuando Daniel recibía esta visión, el imperio se tambaleaba. 3 años más tarde, Babilonia, la ciudad de maravilla del antiguo mundo, cayó reducida a ruinas. Aquí vemos en Daniel capítulo 2, comenzó con Babilonia como cabeza de oro. Y en Daniel capítulo 7 empieza también con Babilonia como un león alado y que reinó el mundo antiguo desde el 605 antes del 539 antes de la cristiandad. Vemos aquí Babilonia como este ídolo de oro, de plata, de bronce, de hierro. En Daniel 7:5 nos habla y dice: aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Quién es esta segunda bestia representada con un oso, el cual vendría y devoraría la carne del reino que gobernó previamente? Hará guerra y reemplazará al primer reino, y tiene 3 costillas en su boca y un lado es más alto que el otro. ¿A quién se está refiriendo acá?
Shalem, Shalem. Yadira Irene, Yadira Norma y Yadir Iván Ricovich y todos los que están allí. Para todos, una verallá. Así que aquí vemos quién es esta segunda bestia representada con un oso, el cual vendría y devoraría la carne del reino que gobernó previamente. Hará guerra y reemplazará al primer reino, y tiene 3 costillas en su boca, y un lado es más alto que el otro. Aquí vemos que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebían vino. Y esto lo vemos en Daniel 5:1. Y excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, y sus esposas y sus concubinas. Todo esto está en Daniel 5:2. Y en Daniel 5:3-4 nos dice: entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Yahweh en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos, bebieron vino y exaltaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Todo esto está como ellos. Este rey mandó a traer los vasos que servían para el lugar K2 de Yahweh. Todo esto se lo robaron y se adueñaron, y este príncipe, este rey, quiso tomar en estos vasos, y aquí vemos lo que le pasó. En esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la calde pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, Daniel 5:5. Entonces el rey palideció y su pensar se turbó. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una con la otra. Y a gritos el rey mandó traer magos, caldeos y adivinos. Daniel 5:6. Aquí vemos como dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura y me muestre su significado será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. Esto está en Daniel 5:7. Aquí vemos que es lo que él decía para todos aquellos magos, brujos, todos que él mandó a llamar. Les daba vestido de púrpura y tendrían un collar de oro en su cuello y sería un tercero en el reino. Y así que vemos, entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura, y la escritura es Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que nos habla Daniel 5:24-25. Y la interpretación es: Mené, contó Yahweh tu reino y le dio fin. Y Tekel, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a medos y persas. Aquí vemos cómo este príncipe le estaban dando a conocer el significado de estas palabras que había puesto el malaj en la pared. Y así esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Esto lo tenemos en Daniel 5:26-31. Así que el siguiente reino que se levantó después de Babilonia fueron los medos y los persas, y la historia ratifica lo escrito en la escritura K2, cientos de años atrás. Así que Heródoto, padre de la historia, cuenta: los babilónicos
se encerraron y se rieron del sitio, o sea, del cercado hecho por Ciro, pues tenían provisión como para 20 años, pues lo habían visto conquistar nación tras nación y sabían que iba a llegar a ellos el día que también los quisieran oprimir. Así que Ciro, al oír que estaban celebrando una fiesta en Babilonia, en la cual bebían y festejaban toda la noche, Ciro, al ver que el sitio no tenía progreso, o sea que no tenía centinelas, porque estaban confiados de que eran invencibles y que no podían pasar a ese palacio porque estaba rodeado por un río, como cuenta la historia. Así que al llegar la noche alguien le hizo, o él mismo originó un plan que puso en ejecución. Así que colocó una parte de su ejército en el punto donde el río Éufrates entraba a la ciudad y otra parte de su ejército donde sale el río. Entonces el río Éufrates bajó el nivel de agua de tal manera que el agua le llegaba a la altura del muslo, y la compañía que estaba en la parte donde salía el río entraron y haciéndose pasar como miembros de la fiesta tomaron Babilonia en el año 538. Heródoto Persian Wars, libro 1, capítulo de 190 a 191. Así fue como los medos persas conquistaron el reino de Babilonia. El historiador George Rawlinson dice, Ciro prosiguió casi sin interrupción una larga serie de conquistas. Las 3 costillas que aquí vemos que aparecían en la boca del oso representan, sin lugar a dudas, a Lidia, Egipto y Babilonia. Estas formaron una triple alianza contra Persia, pero cayeron vencidas sucesivamente. La expresión se alzaba de un costado más que del otro, era porque los medos y los persas eran un yugo desigual. Primero los medos eran los prominentes y estaban más elevados que los persas, y después los persas llegaron a ser más elevados que los medos, entonces no eran iguales en su poder. Entonces aquí vemos que los medos persas representaban a la segunda bestia, y aquí hay una analogía con los brazos y pechos de plata de Daniel 2. Ellos reinaron del 539 al 331 antes de la era cristiana. Así que los medos y los persas. Saludos, Norma Morales. Así que Daniel 7 dice, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y vemos quién es esta tercera bestia representada como un leopardo. En el tercer año del reinado del rey Belsasar me pareció una visión a mí, Daniel, después de que había tenido antes. Alcé mis ojos y vi un carnero junto al río. Tenía 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despuntar. Esto lo vemos en Daniel 8 del 1 al 3. Y en Daniel del 8, 5 al 6 nos dice, mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste y corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Vi que llegó junto al carnero y lo atacó furiosamente y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerzas para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó, ni hubo quien librase al carnero de su poder.
en Daniel 8:7. Y en Daniel 8:20 nos habla, aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Esto lo vemos en Daniel 8:21. Y nos dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Esto está en Daniel 10:20, cuando a uno de ellos, a Daniel, había clamado por su pueblo. Entonces no llegaba la bendición porque había luchas entre los Malash de Yahweh y los Malash de Satán. Sabemos que todos los pueblos, los reinos, ciudades, hay entidades demoníacas que están gobernando también. Aparte de los gobiernos que nos están gobernando, también hay demonios que están gobernando cada país, cada pueblo. Por eso es la idolatría. Y por eso los demonios hacen que la gente no pueda ver, no pueda entender. Y por eso siguen en su idolatría. Pero nuestro Padre Yahweh, a través de su Dabar, de su Torah, Él nos está enseñando. Así que Él le dijo que tenía una lucha con el príncipe de Grecia, y con el príncipe de Persia primero. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia iba a ir hacia él, hacia ese Malash que estaba llevando la bendición a Daniel. Así que nosotros también, a veces tarda la bendición en llegar porque hay fuerzas demoníacas que no dejan llegar esa bendición ante nuestro Padre Yahweh, ese pedir, esa petición por enfermedad, por una familia, porque entonces estos demonios de todos los pueblos, reinos, ciudades, pueblos, pelean contra los Malash buenos y no dejan que llegue el recado. Así que por eso nuestros Malash, ellos pelean también. Entonces la tercera bestia o reino que vino después de los medos persas fue Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esto está en Daniel 8:21. Y era Alejandro Magno. En el esquema profético vemos Grecia es simbolizado por un leopardo. Si las 2 alas del león indicaban celeridad, las 4 alas del tigre denotarían rapidez increíble. Así como el tigre se lanza sobre su presa, así también los griegos bajo Alejandro invadieron con gran rapidez en corto tiempo territorios que abarcaban 3 continentes, Europa, África y Asia. De allí la expresión profética le fue dado dominio por lo vasto del dominio territorial de sus conquistas. Así que este Alejandro Magno tenía mucha fuerza con su equipo. Así que era rápido en sus conquistas, en sus batallas. Así que Apiano, historiador del siglo II, escribió, el imperio de Alejandro fue espléndido, esplendoroso por su magnitud, por sus ejércitos, por el éxito y rapidez de sus conquistas, y poco le faltó para quedar sin igual en la historia. No obstante, por lo corto de su duración, puede compararse a un relámpago. A un relámpago enceguecedor. Aún después de dividirse en varias satrapías, sus secciones conservaban su esplendor. Esto está en la Historia Romana, prefacio, párrafo 10. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros
4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8. Cuando Grecia había alcanzado el punto más alto de su poder, Alejandro Magno murió después de una noche de borrachera. El vasto reino fue dividido entre sus 4 generales, Lisimaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrían de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Por eso lo vemos en Daniel 8:22. Así que aquí vemos que las 4 cabezas del tigre indican la división del imperio en 4 partes. Después de la muerte repentina de Alejandro Magno, ocurrió la cuádruple división del vasto dominio entre los 4 primeros generales del ejército, Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. A pesar de quedar dividido en varios estados, el historiador mencionado anteriormente asegura que aún sus partes conservaban su esplendor. Appiano, Historia Romana. Todo viene de Historia Romana. Saludando todos mis Yadirin y Yadidot y todos los que nos están mirando. Una verallá para todos. Y así fue como los griegos representaron a la tercera bestia, la cual tiene su analogía con el vientre de bronce de Daniel 2. Ellos reinaron del 331 antes del 168 antes de la era cristiana. Y por eso vemos en Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y aquí vemos quién es esta 4ª bestia espantosa y terrible. Vamos a Daniel 8:22 al 25 y nos dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar. Así que significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los Kadoshin. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. Así que aquí vemos cómo este reino que ha engañado, ha manipulado al mundo entero con sus religiones, tradiciones, calendario romano, cómo ha engañado al mundo entero. Y hasta nosotros también que fuimos engañados por mucho tiempo. Y así vemos cómo, por eso todos los pastores, todos aquellos sacerdotes han manipulado la Dabar, han manipulado la Torá, la instrucción de Yahweh. Aquí vemos cómo dice que con su sagacidad haría prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Así que aquí vemos que todo esto son todas estas entidades satánicas a través de Satán, que les ha prometido el prosperar, les han prometido las riquezas. Y aquí vemos cómo él iba a destruir, así como estamos mirando cómo están destruyendo a mucha gente. Y por eso él dice que se levantaría contra el príncipe de los príncipes. ¿Y quién es el príncipe de los príncipes? Nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Pero dice que será quebrantado, aunque no por mano humana. Así que ninguna mano humana va a poder hacer la Shalem. Como todos confían en los príncipes, en los presidentes que van a cambiar. Así que no, ellos no van a cambiar nada para lo bueno, sino que lo van a cambiar todo, pero para lo malo, pero no para lo bueno. Así que todo esto es para el gobierno mundial que ya está ahí en nuestros ojos, como todas las iglesias, todos aquellos pastores que fingieron ser pastores de las iglesias, ahora dicen que vuelven a su mamá, a Roma. Así que todos aquellos pastores que creímos que eran ungidos, ellos nos manipularon con toda la mentira. Pero todo esto ya está saliendo a la hora. Por eso nos damos cuenta. Así que el cuerno que fue quebrado es de Alejandro Magno. En su lugar le sucedieron sus 4 generales. Y la profecía dice, al fin del reinado de los griegos se levantará otro rey o reino. Este reino es la 4ª bestia terrible, destructora, la cual la profecía decía que destruiría al pueblo de los Kadoshim. Estos son el pueblo de Yasharel. Y a su Mashiach, la profecía señalaba que se levantaría contra el príncipe de los príncipes. Eso quiere decir que nuestro Redentor sería enviado. Cuando este reino esté gobernando el mundo antiguo, ¿cuál fue ese reino? Vamos a Lucas 2:1 y nos habla. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Nuestro Mashiach nació cuando César Augusto gobernaba el mundo antiguo. César Augusto era gobernante. ¿Y de qué reino? Vamos a ver. En Galius Julius Caesar Augustus, Roma, 23 de septiembre de 63, antes de la era cristiana. Nota, 19 de agosto del 14, después de la cristiandad. En español, Cayo Julio César Augusto, conocido como César Augusto y más habitualmente como solo Augusto, fue el primer emperador del Imperio Romano. Gobernó entre 27 antes de la cristiandad y 14 después de la cristiandad. Nota 1. Un año de su muerte, convirtiéndose así en el emperador romano, con el reinado más prolongado de la historia. Así que aquí vemos a Augusto César. Cayo Octavio dice, fue el primer emperador del Imperio Romano. Y Judas 3:1, 2 al 3 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judá, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes
Anas y Caifás vino palabra de Yahweh a Yanán Zacarías en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando la Tevilá, la inmersión, del arrepentir para perdón de nuestros pecados. Asimismo, nuestro Mashiach empezó su ministerio cuando Tiberio César gobernaba el mundo. Tiberio César era gobernante de qué reino? Tiberio Julio César Augusto dice, nacido con el nombre de Tiberio Claudio Nerón en latín, Tiberius Claudius Negro, número 16 de noviembre del 42 antes del 16 de marzo del 37 después de la cristiandad. Fue emperador del Imperio Romano desde el 18 de septiembre del año 14 hasta su muerte, el 16 de marzo del año 37, por el segundo emperador Claudio y Nerón y Livia Drusila, miembro por tanto de la gens Claudia. Así que Tiberio César Augusto fue el hijo adoptivo de Augusto César. Tiberio Claudio, quien gobernó Roma desde el año 14 después de Yahshua, el año después de la era cristiana, o sea, después de la cristiandad, al año 37, también después de la cristiandad, fue en su reinado que el Mashiach Yahshua murió. Entonces el imperio que después de Grecia obtuvo la hegemonía mundial fue Roma, de manera que la cuarta bestia de la profecía vendría a ser Roma, como nos lo dice. Durante siglos la ciudad de las 7 colinas en la ribera del Tíber fue acumulando fuerzas, sojuzgó reino tras reino y finalmente, cuando los romanos midieron armas con los griegos en la batalla de Pina en el 168 antes de la era cristiana, su último enemigo poderoso quedó completamente derrotado y Roma se impuso como gobernante de todo el mundo civilizado, así como el hierro del sueño de Nabucodonosor representa apropiadamente a la férrea monarquía. Así esta cuarta bestia espantosa y terrible solo puede ser el símbolo de la robusta e indomable nación que sucedió a Grecia. Amén. Y aquí vemos, dice el cardenal Manning, las legiones de Roma se extendían por la circunferencia del mundo. Las carreteras militares que partían de Roma surcaban toda la tierra. El mundo entero vivía, por decirlo así, en shalem y tranquilidad ante la presencia universal de este inmenso imperio pagano. Así que en T temporal Power of de T Pope, página 122, en el tercer siglo de nuestra era, la Keilah, congregación de Mashiach que estudiaban las K2 escrituras, se llenaron de alegría al ver la minuciosa exactitud con que se cumplía la profecía de Daniel. Y uno de ellos, Hipólito, considerado santo por la Iglesia Católica, declara lo siguiente: regocíjate, dichoso Daniel, no incurriste en error.
Todas estas cosas acontecieron. Además, nos hablaste de la bestia espantosa y terrible. Tiene dientes de hierro y garras de metal. Devoraba y desmenuzaba y hollaba las sobras con que sus pies ya rige el hierro, ya subyuga y desmenuza, ya trae sujeción a los rebeldes. Nosotros mismos contemplamos esto, ahora exaltamos a Yahweh. Tratado sobre Cristo y el Anticristo, sección 33. Vemos en Daniel 7:19 que nos habla. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y en Daniel 2, las piernas de hierro representan a Roma. Asimismo, el vientre de bronce representa a Grecia. Pero aquí vemos que había un elemento de bronce en la cuarta bestia. Y esto ocurre porque el imperio griego fue básicamente incorporado por Roma. Las dos piernas, una era el imperio de Occidente, cuya capital era Milán, y la otra era el imperio de Oriente bizantino, cuya capital era Constantinopla, y allí Constantinopla, la filosofía griega abundaba en esos tiempos. También cuando vemos el metal que usaron los ejércitos de estos reinos, vemos que los griegos usaban el bronce y los romanos en cambio usaban el hierro. Entonces los romanos representaron a la cuarta bestia, la cual tiene su analogía con las piernas de hierro de Daniel 2, y que reinaron del 168 antes de la era cristiana al 476 después de la era cristiana. Así que vemos que los romanos representaron o representan a la cuarta bestia, la cual tiene su analogía con las piernas de hierro de Daniel 2 y que reinaron del 168 antes de la cristiandad, 466 después de la cristiandad. Y Daniel 7:7 nos habla, y era muy diferente de todas las bestias que vimos o que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La diferencia de este reino en comparación con los otros reinos es el aspecto religioso, además de político. Ahora, ¿qué representan los 10 cuernos? Y vemos en Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. De aquel reino, esto es de Roma, se levantarán 10 reinos menores. Esos 10 reinos menores son las naciones europeas que surgieron en la parte occidental de Roma tras su caída en el año 476 de nuestra era. Así que vemos que los 10 cuernos representan 10 reinos. Roma es la única potencia que se divide en 10 reinos por la invasión de las tribus bárbaros en el siglo III, y esto produjo su caída en el año 476 después de la era cristiana. Estos son los 10 reinos germanos: érulos, vándalos, ostrógodos, suevos, visigodos, sajones y lombardos, burgundos y francos. Estos 10
reinos europeos representan los 10 cuernos de la cuarta bestia, la cual tiene su analogía con los 10 dedos de los pies de Daniel 2, los cuales reinarán desde el 476 después de la era cristiana hasta la venida de nuestro Mashiach. Y aquí vemos en Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así que aquí vemos que Daniel estaba observando los 4, o sea, los cuernos. Esto es las naciones europeas, cuando entre ellos surgió un cuerno o reino pequeño. Eso quiere decir que este reino pequeño se levantó en Europa. Este reino que la escritura lo describe, que tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, son las descripciones del hombre de pecado, el cual se opondría y levantaría contra todo lo que se llama Yahweh, descrito por Pablo en la carta a los tesalonicenses. Este reino, sin lugar a dudas, es el reino del antimachía. Amén, aleluya. Aquí vamos viendo muchas cosas interesantes. En segunda de Tesalonicenses nos habla, segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro amo, Yahshua HaMashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, mis yadirín y yadidor, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por rúa, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Yahweh está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué nos está diciendo acá? Saulo, hablando acerca de la venida de nuestro Mashiach Yahshua, dijo que antes vendría la apostasía. ¿Y dónde es que debe venir la apostasía? Al mundo. Al mundo, a la Keilah de Yasharel, porque el mundo ya vive en apostasía. Apostatar significa apartarse de la verdad y de la verdad emuná en Yahweh. Y efectivamente, cuando vemos a los hijos de Yasharel cautivos en las diversas iglesias, vemos cómo están apartados de la verdadera emuná en Yahweh. Y la misma profecía señalaba que esta apostasía vendría como resultado de la manifestación del hombre de pecado, del hijo que llevaría a la perdición a la mayoría de los seres humanos. Ese hombre de pecado y de perdición es el antimachía, el cual nos dice la escritura. Seguimos leyendo 2 de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Yahweh, o es objeto de culto, o sea, de culto, ocultismo. Por eso dicen culto, porque viene de lo oculto, del ocultismo que ellos hacen con sus demonios, sus ídolos. Tanto que se sientan en el templo de Yahweh como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Así que vemos como el antimachía se ha sentado en el lugar que le pertenece a nuestro Abba Yahweh y a nuestro Kohen Gadol Yahshua HaMashiach. Así que vemos aquí entonces en el templo, en donde se debe adorar a Yahweh, está sentado el antimachía como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. En otras palabras, ha tomado el lugar del Mashiach de Yasharel, pero para oponerse a él.
y levantarse contra todo lo que se llama Yahweh. Por esa razón que en los templos de las iglesias donde congrega y está cautiva la mayoría de los hijos de Yasharel, no se hallan o no se halla el nombre de Yahweh, ni tampoco términos y nombres que están en la relación a su nombre, porque la profecía decía que el antimachía que estaría sentado en el templo como el Mashiach crearía un sistema que estaría en contra de todo lo que se llama Yahweh, o ese objeto de adoración a su nombre. En otras palabras, no permitirá que se adore el nombre de Yahweh ni de su hijo Yahshua. Y segunda de Tesalonicenses 2, del 5 al 10, ¿qué nos dice? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis. Ahora nosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifiesta aquel inicuo a quien él, Yahweh, matará con el rúa de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que aquí vemos el tema del antimachía. Era un tema que los apóstoles, los talmidín decían o enseñaban que vendría la profecía señalada, que el antimachía se iba a manifestar en el debido tiempo. Cuando el que lo detenía tenía que ser quitado del medio. Y cuando esto ocurra, la profecía decía que el antimachía se manifestaría para reinar en el mundo con sus engaños. Pero ya estaba en acción desde ese tiempo, en la edad antigua, el misterio de la iniquidad. Eso quiere decir que la maldad actuando misteriosa o secretamente sin que nadie se dé cuenta. ¿Y hasta cuándo es que reinaría el antimachía el mundo? Hasta cuando Yahweh derrame su rúa sobre el remanente de su pueblo Yasharel para matarlo y para finalmente destruirlo con el resplandor de su segunda venida. Así que la venida de Yahshua, en otras palabras, el reinado del antimachía continuará hasta el fin de los tiempos. Así que aquí vemos quién es ese que tenía que ser quitado para que el antimachía surgiera. ¿Quién es ese? Vamos a ver acá. Cuando Pablo afirma la existencia del conocer en la iglesia nazarena, la iglesia nazarena primitiva sabía cuál era el poder que detenía al anticristo, y nadie en esos días puede estar en oposición a contradecir el testimonio de que Pablo, por palabra de su boca, dijo a los tesalonicenses. Es un punto sobre el cual solo la tradición antigua tiene autoridad. Especulación moderna está totalmente fuera de lugar en este asunto. Y Gratan Guinness, Romanismo y la Reforma, página 105 de 1887. Aquel que ahora detiene debe detener hasta que sea quitado del medio. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano y su debilitar, siendo dispersos o introducidos al anticristo? Y Tertuliano nos habla de la resurrección, capítulos 24 y 25. Apología cristiana en el monte de África al año 2000, después de la era cristiana. Solo hay uno que impide ahora, hasta que él se ha quitado en medio,
es decir, cuando el imperio romano se ha quitado del medio, entonces el anticristo vendrá. Juan Crisóstomo Omilla sobre segunda de Tesalonicenses. Constantino aquí vemos solo hay uno que impide ahora hasta que él se ha quitado del medio, es decir, cuando el imperio romano se ha quitado del medio, entonces el anticristo o el antimasía vendrá. Y Juan Crisóstomo nos dice, Omilla sobre la segunda de Tesalonicenses 2, número 4, el obispo de Constantino, año 390 después de la cristiandad. Tenemos el testimonio concordante de los primeros padres de la iglesia cristiana, desde Irineo, el discípulo de San Juan, o sea, el inmersor, hasta Crisóstomo y Jerónimo. Ellos entendían que ese poder era el poder imperial que gobernaba y residía en Roma, de manera que cuando Roma cae, el anticristo vendrá. Y Edward Eliot, comentario sobre el Apocalipsis, mal llamado Apocalipsis, pero que es el libro de Revelaciones, volumen 3, página 92, año 1862, después de la cristiandad. Mientras los césares mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares se levantaría. Amén. Shalem, shalem. Seguimos, dice Pablo no identificó el poder que lo detenía, poder que ellos sabían que era Roma, y no lo mencionó más por temor a represalias. Recuerda que la iglesia nazarena estaba bajo persecución por Roma. Aquí habla de la iglesia, o sea, la Keilah nazarena. Y dice el doctor Ron Thompson, Campeones del Cristianismo, página 47 de 1996, dice, entonces ese otro que tenía que caer para que surgiera el antimasía era el poder imperial de los césares romanos, el cual, como sabemos, cayó en el año 476 de nuestra era, marcando el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media, de manera que el antimachía surgió en la Edad Media y desde ese tiempo ha estado reinando el mundo. Daniel 7:24 y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. La profecía señalaba que del reino de Roma surgirían los 10 reinos menores, los cuales, como ya sabemos, se trata de las naciones europeas y exactamente esto ocurrió tras la caída de Roma en su parte occidental en el año 476 de nuestra era. Eso quiere decir que es en la Edad Media cuando la profecía señalaba que ese otro reino de la antimasía se levantaría y que sería diferente a los reinos europeos, porque este reino de la antimasía, además de político, iba a ser un reino religioso. Este reino religioso iba a derribar 3 reinos de los primeros, es decir, 3 reinos europeos. ¿Y cuáles son esos reinos? Vamos a ver. Aquí vemos, allí es donde
geográficamente estaban ubicados los tres reinos, que según la profecía iban a ser removidos tras el surgimiento reino del Antimachía. Así que, ¿y cuál fue el motivo de haber sido removidos? El motivo fue religioso. Recordemos que el reino del Antimachía era religioso y esos reinos no aceptaron la religión del Antimachía. ¿Por qué? Porque ellos eran de la Keilah nazarena, remanente de Yasharel, de Yahshua HaMashiach, que huyó de la tierra de Yasharel en esas direcciones y hacia Sefarad, de España, y dos, Askená, Alemania, y en la ruta muchos hijos de Yasharel se fueron quedando en el camino. Ellos propagaron la enseñanza pura, restaurada del Adabar de Yahweh por Yahshua HaMashiach. Mayormente estas enseñanzas se propagaron en los reinos de los vándalos, los vesígodos, los erulos, los ostrógodos, los sefarditas, fueron que compartieron la Besorá de Yahweh con los vándalos y visigodos. En cambio, los askenazis compartieron la Besorá de Yahweh con los erulos y ostrógodos. De estos cuatro reinos, tres fueron destruidos y uno subyugado. Fueron destruidos los vándalos en el año 574 después de la cristiandad, Érulos en el 493 después de la cristiandad y los ostrógodos en 578 después de la cristiandad. En cambio, los visigodos fueron subyugados en el año 508. Después se les acusaba de ser arianos. El arianismo es un movimiento religioso que no creía en Jesucristo, el Hijo de Dios, ni en la Trinidad. De este modo fue como los amigos o los antiguos cuernos o reinos europeos dieron origen a las actuales naciones europeas. Aquí vemos que los alamanes son alemanes, los burgundios son los suizos, los francos son los franceses y los lombardos son los italianos y los anglosajones, ingleses, suevos, portugueses, visígodos y españoles, érulos, vándalos y ostrógodos fueron extinguidos por esta religión. Así que vemos como la religión mató a muchos inocentes, a muchos que verdaderamente creyeron en el Mashiach Yahshua, a muchos que verdaderamente leyeron la Torá, la instrucción de Yahweh. Muchos verdaderamente estuvieron peleando la verdadera batalla. Así Daniel 7:20 nos habla asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. La profecía señalaba que al ser removidos estos 3 reinos, el reino del Antimachías iba a ser más grande que los demás. Y esto no solo por el aspecto geográfico, sino también religioso. Vemos que en Daniel 7:19 nos dice: entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de cristal, de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Aquí vemos el aspecto y la actividad de esta cuarta bestia, deforme, indefinible, dejaron perplejo a Daniel. Los dientes de hierro y uñas de bronce nos hace ver que esta bestia o reino definitivamente ha devorado y desmenuzado al mundo, hollando, destruyendo con sus pies la Dabar, escrita de Yahweh, Elohim, ya que ensuciaron y contaminaron las escrituras K2
con toda la mitología de sus dioses paganos que introdujeron en las traducciones que hicieron de las escrituras al griego y latín. Daniel 7, 21, 22 nos habla, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los Kadoshim y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los Kadoshim del Altísimo. Y llegó el tiempo y los Kadoshim recibieron el reino. Ese cuerno o reino es el reino del Antimachía, el cual, como la profecía señala, es un reino o poder perseguidor que hace guerra contra los Kadoshim de Yahweh. ¿Hasta cuándo dice la escritura que reinará? Así que dice ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dice que la escritura que reinará este antimachía? Hasta que venga Yahweh, el anciano de días. Eso quiere decir que Roma y el antimachía reinarán hasta el fin, porque cuando la escritura señala, llegó el tiempo en que los Kadoshim reciban el reino, ese tiempo es en el fin de los días. Daniel 12:13 y nos dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel, que es un Kadoshim, se levantará para recibir su heredad. ¿Cuándo dice allí? Al fin de los días. La profecía decía que el Antimachía y su reino romano gobernarían el mundo hasta que llegue el tiempo y los Kadoshim reciban el reino. Eso quiere decir que reinarán hasta el fin de los días. Amén, aleluya. Bueno, vamos a detenernos acá. Vamos a dejarlo para otra ocasión, ya que se hizo tarde. Perdimos un tiempo ahí, una hora. Toda a nuestra Yahweh. Bendito Padre, una laila todo para todos, mi Yadidín y Yadidot. Laila todo, bendiciones, pero allá para todos, para los que están ahí trabajando en la CAAL, en la tienda de reunión, en la casa grande. Así que todos los que estamos en Estados Unidos acá, podemos reunirnos en el grupo de Estados Unidos, mis Yadidín y Yadidot, todos los que estamos en Estados Unidos, favor de reunirnos mañana en la tarde a las 8 en el grupo de Estados Unidos, por favor. Así que vamos a hacer nuestra Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim, Rey por siempre. Asher kishanu bemitzvotav besivanu al divrei Torah, que nos has apartado con sus mandatos y nos ha ordenado sobre la dabar de su Torah. Bejarevna Yahweh Eloheinu, et divrei Torah taja befinu bifiot. Hazte ruego, Yahweh Elohim nuestro, que las palabras de tu Torah sean dulces en nuestra boca y en las bocas. Amja Beit Yasharel, tu pueblo, la casa de Yasharel. Benigien Anagnu Beset Saenu Beset Sael Set Saenu Kulanu, y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes
Yodei Shemeja Belomdei Torateja Lismaj, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por ella misma. Baruch atah Yahweh Hamlamed Torah Yasharel. Bendito sea Yahweh que enseña Torah a su pueblo de Yasharel. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu. Bendito sea Yahweh Elohim nuestro, Rey para siempre que nos ha apartado. Mikol Jabin Benatán la nu et Torato Baruch atah Yahweh noten. De entre todos los pueblos y nos ha entregado su Torah. Bendito sea Yahweh, dador de la Torah. O sea, de la Torah es la Torah. Así que Baruch Barjuet Yahweh Hanborah Leolam Baet. Bendito sea Yahweh, quien es exaltado, honrado por siempre y para siempre. Y vemos también Shema Yasharel Yahweh Eloheinu Yahweh Had, y que nos dice: escucha Yasharel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es unidad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baet. Bendito el nombre de esplendor de su reino para siempre. Amén, aleluya. Así, Bejabata et Yahweh Elohei Ha Bejol Levadja Ujal Nafsheja Ujal Meodeja. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Bejayu Adabarim Ajale Asher Anoi Mesabaja Hayon Alebabeja. Y estarán estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Bechinatam Levaneja Bedibarta Van Beshibeteja Bebeteja Ubleteja Baderesh Usha Besha Ukumeja. Y la inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Ushartan leot al yadeja bejayu letotafot bein en elleja. Y las atarás por señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Utatan al mesusot beiteja ubishareja. Y las escribirás sobre los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, aleluya. Birkat Ha-Cohen. Bendición de Bamidar, o sea, número 624. 26 nos habla. Esta es la bendición de un verdadero ministro, de un verdadero Cohen. Los verdaderos ministros que ministraban la tienda de reunión del pueblo de Yasharel, ahí en el desierto. Kot tebareju et benei Yasharel lahem. Así bendeciréis a los hijos de Yasharel, decir a ellos: Yevareja Yahweh Beitmereja.
Te bendiga Yahweh y te guarde. Yael, Yahweh Panav, Eleja, Bijunea. Que haga resplandecer Yahweh su rostro sobre ti y tenga de ti Gesed. Yisa Yahweh Panah Leja, Beyasem Leja Shalem. Vuelva Yahweh su rostro hacia ti y ponga en ti Shalem. Besamu Eshem Albenei Yasharel Baani Abarejen. Y yo les bendeciré. Así que estas son las plegarias que también esta para salir a las calles, para salir antes de salir a trabajar, antes de ir a dar la dabar, tefilá antes de la lectura de la Torah también. Dice, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, bendito sea Yahweh, nuestro Elohim, Rey por siempre. Asher kishanu bemitzvotav besibanua al divrei Torah, que nos ha apartado con sus mandatos y nos ha ordenado sobre las palabras de su Torah. Vejaremna Yahweh Eloheinu et divrei Torah ja befinu utbifiot. Hazte ruego Yahweh Elohim nuestro, que las palabras de tu Torah sean dulces en nuestra boca y en las bocas de Anjabe Yasharel, tu pueblo, la casa de Yasharel. Benigien Anagnu Betzetzaenu Betzetzaenu Kulanu. Y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes. Yodei Semeja Velo Dei Torateja Lismaj, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por ella misma. Baruch atah Yahweh, Hanlamet Torah, le amo Yasharel. Bendito sea Yahweh, que enseña Torah a su pueblo Yasharel. Amén, amén, aleluya. Así que una Laila Tov para todos, Yadirin y Yadidos. Disculpen las molestias, el inconveniente, pero así sucede a veces. Shalem, shalem.